pueblo de Dios dice, amén. Queridos hermanos y amigos, Dios tiene tres instituciones muy importantes para el hombre: el hogar, la iglesia y el gobierno. Y cuando nosotros miramos a nuestra sociedad y vemos que hay tanta corrupción, hay tanta violencia, en los hogares tantos divorcios, hay alcoholismo, hay drogas, hay perversidad sexual y confusión de género. Cuando vemos todo esto, avaricia, vicios de toda clase y sobre todo la rebeldía contra Dios y contra las autoridades, hermanos, tenemos que concluir que algo seriamente está mal y enfermo en el hogar, porque todo parte del hogar. La más antigua institución creada por Dios es el hogar. Y según esté el hogar, así está el mundo. Miramos al mundo, ya sabemos qué es lo que está pasando con la familia, con los hogares y con los matrimonios. Y hermanos, según los hogares, así el gobierno, los gobiernos, así la sociedad y aún así la iglesia. No podemos esperar algo superior a lo que encontramos en los hogares, en la sociedad y en el mundo. Todo parte del hogar. El hogar puede ser la salvación de una sociedad o la destrucción. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la destrucción, queridos hermanos. Miren, allí en Marcos 9, donde estamos mirando ahora, en el capítulo 9 de Marcos, tenemos una maravillosa historia. Primero, vemos la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y Él tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a la cima de la montaña, y allí el Señor se transfiguró. Pero mientras esto estaba ocurriendo, mientras esto ocurría en la cima del monte, vino un hombre y trajo su hijo a los discípulos que quedaron allí debajo del monte, porque tenía ese hijo endemoniado y quería que fuera sanado, y lo trajo a los discípulos. Y en eso regresa el Señor de la cima de la montaña y se da cuenta que hay como una discusión ahí entre ellos. Y el Señor les pregunta muy sencillamente: ¿qué disputáis con ellos? Respondió uno de la multitud, y ese uno era el Padre del cual vamos a hablar hoy. Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo. Cualquiera pensaría que estas palabras salieron de los labios de una madre, ¿no? Porque por lo regular pensamos que las madres se preocupan más por los hijos, y aunque generalmente puede ser esto cierto, pero sí hay padres que también se preocupan y que debieran preocuparse por los hijos. Claro que en comparación es muy fácil encontrar cuadros que hablen de las madres, del amor de las madres. Yo recuerdo uno que decía: Dios no podía estar en todas partes y por eso hizo a las madres. Claro que Dios es omnipresente, pero decía así. Otro decía: ¿qué sería el hogar sin las madres? Encontramos muchos cuadros así acerca de las madres y muy difícil encontrar algunos que hablen sobre los padres, igual que los himnos, los cantos. Muchos hay acerca de las madres y muy difícil encontrar algunos acerca de los padres. Pero la pregunta ¿es importante la presencia del padre en el hogar? Miren, hermanos, tan sencillo como esto. La mayoría de los hombres violentos y encarcelados hoy en día, se dice que es por la falta de la presencia o del rol del padre en el hogar. ¿Qué les parece? Los estudios sobre las consecuencias de la ausencia del padre en el hogar, esos estudios incluyen, fíjense, que los niños van a tener dificultad o tienen dificultad en controlar las emociones. Van a tener dificultad porque van a tener un aumento de comportamiento agresivo y van a tener dificultad en su habilidad social o en socializarse con otras personas.
otros niños. Y algo que es bien, que estamos viendo como una epidemia en estos días, es que los hijos empiezan a tener una lucha con la identidad de género, porque los están bombardeando en las escuelas y en todos lados con estas ideologías. Y si falta el padre en el hogar, imagínense ustedes los caminos que cogen estos niños. Y por supuesto que nunca podemos expresar cuán importantes son las mujeres y las madres en el hogar, por supuesto. Y en la iglesia ni se diga lo que ha significado las mujeres en la historia de la iglesia. Ay de nosotros sin ellas, porque verdaderamente han llevado la batuta en muchas partes de la organización de la iglesia. Es decir, han levantado la bandera donde los hombres la han dejado caer. Gracias a ellas. Pero miren, las palabras de hoy no son las palabras de una madre. Son las palabras de un padre que viene y dice: traje a ti mi hijo. Qué bueno que los padres puedan decir: Señor, yo te traje a ti mi hijo. Qué palabras tan poderosas. Maestro, traje a ti mi hijo. ¿Qué nos dicen estas pocas palabras? Bueno, primero quiero decirle que esto no dice si el hombre era rico y era pobre, si tenía éxito en negocios o no, y para nada esto importa en cuanto a la eternidad. Aquí no se nos dice si este hombre era metodista, si era presbiteriano, si era bautista, ni tan siquiera nos dice la Biblia cuál era el nombre de este hombre. Lo que sí nos dice es que este padre vino y dijo: Maestro, traje a ti mi hijo. Pero sí podemos en esas pocas palabras analizar algunas cosas que creo que son dignas de considerar. En primer lugar, mis queridos hermanos, notemos que este padre tuvo suficiente fe para reconocer que tenía poca fe y que quería tener más fe aún. Esto es algo maravilloso. Cuando nos vemos así es porque estamos deseando más del Señor, oír de esa palabra del Señor, que hable, y en aquel caso que hablara con poder y palabra de sanidad. En Marcos capítulo 9, allí donde estamos mirando, hermanos, dice que Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Cuántos creemos en el Señor? ¿Cuántos creemos que todo es posible para Dios? Lo que es imposible para nosotros, lo es para Él. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, y ojalá muchos de nosotros hombres y padres tengamos esta misma humildad y gratitud, que no nos creamos que tengamos tanta fe. Dice: creo, pero analizó de no sé, tan rápido y dijo: ayuda a mi incredulidad. Como diciendo: necesito aún más de esa fe que tú me pudieras dar. O sea, ayúdame, como ese recurso viene de ti, yo sé que puede venir de ti. Y este padre no solo creyó en Cristo, sino que creyó que Cristo era la respuesta a su problema de fe. Creyó en Cristo para la sanidad de su hijo, pero también para el asunto de la fe. Muy importante. Partiendo de esta base, es que se pudo pensar, no pudo pensar realmente en cosas más importantes que venir al Señor. Hermanos, puede haber algo más importante para la vida no de un hombre solamente, de todos. Venir al Señor Jesucristo y acercarnos a Él de todo corazón. Miren, nada puede ser más valioso que caminar con Dios, que tener cerca al Señor. Y aunque su fe era pequeña, pero estaba enfocada en Jesucristo. No era una fe cualquiera. No. Ustedes saben qué es lo que esta nación necesita, más que nada, o una de las cosas que más necesita. Necesita hombres y padres de fe, pero no una fe cualquiera o en cualquier cosa, no una fe sentimental, sino una fe en Jesucristo y en lo que Cristo puede hacer por nosotros, por la familia, por esta nación, por este pueblo y por la iglesia. Fe en Jesucristo y en su palabra. Hermanos, esta clase de fe
es la fe que mueve a la gente. Esa fe que no mueve a nadie, eso no es fe. La fe sin obra es muerta. Es muerta. La fe verdadera nos mueve. Y la fe verdadera a los hombres de Dios los mueve a venir a la casa de Dios, a adorar a Dios y no quedarnos durmiendo cuando podemos estar en la escuela dominical con nuestros hijos. O venir a oración. La fe verdadera nos acerca a Dios también por medio de la oración. Necesitamos hombres que crean en el poder de la oración. La historia está llena de estos hombres, grandes hombres que han habido de oración, ¿no? Pero, por ejemplo, el general MacArthur. El general MacArthur no deseó ser recordado como el gran general que condujo a ejército y liberó a la gente. Él quiso ser reconocido como el general, el padre de familia que leyó la Biblia y oró en su casa con sus hijos. ¿Y saben qué? El único caso, el del general MacArthur, el único caso en que padre e hijo recibieron la medalla de honor. Maravilloso. Podemos decir de Carlos Finney. Poco tiempo después que se convirtió al Señor, fue a visitar a su padre. Y al llegar allí a la casa del padre, se le abrieron la puerta, el padre lo saluda, le dice: hijo, Carlos, ¿cómo estás? Le dice, de cuerpo y alma estoy bien. Pero papá, has envejecido, los años te han caído, tus hijos ya estamos mayores, estamos casados, y papá, nunca te escuché orar en la casa. Dice la historia que empezó a llorar. Le dijo: entra, hijo, entra. Quiero que ores, ora tú. Y la historia dice que empezó un gran avivamiento que se extendió por todos los Estados Unidos de América. Y él decía siempre que el secreto de un avivamiento se encontraba en la oración. Hombres, ¿cuántos queremos un avivamiento espiritual en esta nación, en esta iglesia, en el mundo? Miren, si lo de verdad lo queremos, tenemos que ser hombres de oración. Que de verdad demostremos delante de Dios que nos interesa ese avivamiento y que lo buscamos y que lo deseamos. Eso es poderoso. Pues sí, Dios bendice a aquellos que se acercan a Él con fe. Nada tengo en contra de las mujeres, como les dije, al contrario, ellas han sido una gran bendición a la iglesia. Y así seguirá siendo. La mayoría de los cargos en las iglesias puedo decir que lo tienen las mujeres, ¿verdad? Pero la pregunta que me surge al pensar en esto es: ¿qué ha pasado con los hombres? ¿Y qué de nosotros los hombres? Que debemos de tomar también nuestro lugar en servir al Señor. Recuerdo cuando yo era niño, mis queridos hermanos, en la iglesia teníamos hombres que enseñaban a los niños en la escuela dominical. Yo tuve 2 maestros durante mi niñez en la escuela dominical. Fueron grandes hombres de Dios, uno de ellos diácono, ejemplo a seguir, hombres de oración. Y a los 17 años yo estaba enseñando a los niños en la escuela dominical. Queridos hombres, varones, no es de alegrarse que sean las mujeres las que tengan que hacerlo casi todo en la iglesia. Necesitamos hombres y padres que realmente tengan fe y que vengan y traigan a su familia a la casa del Señor. El padre de esta historia, ¿cómo dijo? A ver cuántos dicen conmigo. ¿Qué dijo el padre de la historia? Maestro, traje a ti mi hijo. No solo este hombre tenía fe, yo veo aquí que este es un hombre que tenía amor por su hijo, se preocupó por su hijo. Y necesitamos padres que amen de esta manera a sus hijos. Claro que nuestra tendencia es pensar que los padres realmente no aman tanto como las madres a los hijos, porque no son tan tiernos quizás, no son tan expresivos como son las madres, pero quiero decirles que un buen padre sí ama a sus hijos. Y tenemos que decir la palabra buen padre y como buena madre, porque ustedes saben que hoy en día hay padres y madres que no merecen, no son dignos de llamarse ni padre ni madre, que han asesinado a sus propios hijos. Pero sí les puedo decir que ningún niño, ninguna niña debe pensar que su padre le ama menos que su mamá. Quizás
Los padres porque no lloran delante de la familia, pienso yo. Muchos de nosotros nos enseñaron cuando niños que los hombres no lloran. ¿Cuántos han tenido esta idea, no? Nos enseñaron, los hombres no lloran. Y hermanos, eso es una mentira. ¿Quién creó el lágrima? Nuestro Dios puso las lágrimas para que nuestra alma pueda desahogarse. Es un alivio al alma. Y ustedes saben el versículo más poderoso y más pequeño de la Biblia, ¿qué es lo que dice? Jesús lloró. Los hombres sí lloramos, a veces no delante de la familia, ¿no? Cuando duermen o cuando estamos solos o estamos manejando. Pero en la casa tenemos que ser fuertes, ¿no? Para que haya estabilidad. Pero a veces lloramos también. Hay padres que aman verdaderamente. Pero sí necesitamos padres que tengan esta fe, este amor y esta calma confiando en el Señor y que puedan decirle a sus esposas, a sus hijos, calma, Dios está en control de todas las cosas. Miren, para que vean que hay padres que aman extremadamente a los hijos, quiero recordarles una historia, quizás ustedes la conocieron, pero esto es una historia que ocurrió hace años o surgió en los periódicos de Denver, Colorado. Y era que este hombre estaba en el hospital muriéndose. Y el doctor se le acerca y le dice, te estás muriendo, pero no encontramos biológicamente, no encontramos orgánicamente ninguna explicación de por qué te estás muriendo. Y el doctor le pregunta, ¿usted tiene algún sufrimiento grande en su vida? El hombre de pronto sonrió, pero enseguida comenzó a llorar. Y le dijo, sí, doctor. Sí, doctor, he tenido un dolor muy grande. Por 20 años, hace 20 años atrás, mi hijo cometió un crimen. Y yo sabía que la ley lo iba a juzgar muy, muy duramente. Y yo me eché la carga encima. Yo cargué con las culpas. Y salí huyendo y he sido fugitivo por 20 años. No he visto a mi esposa, no he visto a mis hijos. Y por eso estoy sufriendo mucho. Aquel hombre se estaba muriendo por sufrimiento. No estamos de acuerdo con que sea fugitivo de la ley, pero lo que quiero mostrar aquí es que este era un padre que amaba a su hijo en gran manera y estaba dispuesto a sufrir por él. Cuánto más los padres deben de sacrificarse por sus hijos, por llevarlos a las cosas del Señor, por enseñarle acerca del amor de Dios, para que conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador, para que sean hombres de bien, hombres con integridad, hombres que verdaderamente obedezcan la palabra del Señor y sean bendecidos. Necesitamos generaciones que se levanten así, pero eso no va a comenzar a menos que nosotros, los que estamos ahora aquí, hagamos nuestra parte. Algunos ya hemos criado a nuestros hijos, pero podemos con oración, con enseñanza, ayudar en todo lo que nosotros podamos. Mis queridos hermanos, este hombre amaba sin duda a su hijo y trajo a su hijo a Jesucristo. En tercer lugar, este padre tenía un buen sentido común. Porque no hay nada de mejor sentido común que venir al Señor, estar cerca de las cosas del Señor, ¿no? Y noten que él mismo fue el que trajo a su hijo. Él no lo mandó solo. Él no lo mandó con los vecinos, con algún amigo. Él no le dijo, como algunos, que te dejo allí en la escuela dominical y luego te recojo. Él mismo lo llevó. No le dijo a la esposa, llévalo tú, es tu hijo. Él mismo vino y trajo a su hijo. Y mucho menos lo dejó para otro día. Había una necesidad. Si nosotros reconociéramos la necesidad espiritual que verdaderamente hay en este ambiente donde estamos, las tinieblas, la oscuridad, la guerra satánica que hay alrededor nuestro, si entendiéramos la lucha entre las tinieblas y el bien, mis queridos hermanos, es para que estemos aquí adorando al Señor, sirviendo y saliendo a llevar el Evangelio y alumbrar a Cristo donde quiera que estemos.
Esto es una guerra, mis queridos hermanos. No estamos en un paraíso. Estamos en medio de una gran batalla del mal contra el bien. No podemos quedarnos dormidos. Tenemos que despertarnos en cuanto a esto. La Biblia dice que todos nacemos espiritualmente descarriados. Yo sé que entre los hombres hay algunos buenos y otros menos buenos y otros malos y otros más malos, pero delante de Dios no hay bueno ni aun uno, dice la Biblia, porque todos hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios. Y los niños nacen, aunque inocentes, pero nos damos cuenta de que el pecado ya está en ellos. Usted le dice al niño, no toque eso. ¿Y qué va a hacer el niño? Va a ir a tocarlo por naturaleza. Y le dice, no hagas esto, y lo hace, ¿no? Se revela, eso es natural, porque el pecado está dentro de nosotros. Y es nuestra responsabilidad guiarlos a ellos e instruirles en los caminos del Señor. Confiamos en la gracia de Dios. Confiamos en el Evangelio, poderoso Evangelio. No nos avergonzamos del poder del Evangelio de Dios para que cambie sus vidas. Pero tenemos que hacer nuestra parte de instruirlo. Dice la palabra que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta es nuestra parte que nos corresponde, mis queridos hermanos. No tiene ningún sentido quedarnos en casa cuando tenemos que llevar a nuestros hijos a la casa de Dios o ir a la casa de Dios y adorar al Señor. No tiene ningún sentido quedarnos nosotros dormidos en nuestra vida espiritual. Hay una gran batalla y tenemos que reconocerla. Claro, este niño luchaba con un demonio dentro de él. Jesucristo iba a sacar ese demonio. Pero quiero decirle, hay muchos demonios que están atacando a nuestros hijos, a nuestros niños, en esta nación, en las escuelas y en todos los lugares. Y el único que tiene el poder para sacarlos es Jesucristo. A través de nosotros, nuestra oración, nuestra enseñanza. No podemos quedarnos dormidos, mis queridos hermanos. Hombres que digan, yo y mi casa adoraremos a Dios. Yo y mi casa serviremos al único verdadero Dios. Pues sí, mis queridos hermanos, yo siempre le enseñé a mis hijos, ya cada uno por su lugar en sus iglesias, van a iglesias americanas, pero yo siempre les enseñé, no importa la hora que nos acostemos el sábado, no importa si vamos a un funeral, si vamos a una boda, no importa si nos acostamos a las 3 de la mañana, a las 5, si es año nuevo, lo que sea, el domingo en la casa del Señor a tiempo. Porque eso es darle importancia a las cosas de Dios y ponerlas por encima de las demás cosas. ¿Saben? La gente va a todas partes, ¿sí o no? Personas a veces me dicen, pastor, no puedo ir a la iglesia porque tengo estos achaques, tengo este problema. Pero después uno se entera que van a la clínica 3 y 4 veces a la semana, ¿no? La gente va a las clínicas, van a los doctores, la gente va a las fiestas, la gente va a las bodas, la gente va a los conciertos, la gente va a todas partes. No importa si hay frío, si hay calor, la gente va. ¿Cómo no vamos a ir a la casa del Señor y adorar a nuestro Dios, mis queridos hermanos? Cuánto más, ¿verdad? Como dice Hebreos 11:25, no dejemos de congregarnos, ¿no? Ahora, la actitud de aquel hombre no solo fue de ir a Jesús, sino de llevarlo él personalmente, como estamos diciendo. Porque la responsabilidad nuestra no se la podemos dejar a los maestros en las escuelas. Miren lo que está pasando, ¿eh? Miren lo que está sucediendo. Y gracias a Dios que ha surgido esa oportunidad aquí en la Florida, en que los padres o las madres, si quieren, pueden recibir los fondos del gobierno para ellos mismos enseñar a sus hijos en la casa. Nuestra hija mayor, con sus 4 niños, eso es lo que está haciendo. Cuando les dio la noticia a la oficina de la escuela, de que se iba de la escuela, ya no iba a comenzar el próximo año en curso, la señora que estaba allí vino, la abrazó y le dijo, haces muy bien porque tú no sabes cómo está esto aquí. Hermanos, esto se está poniendo bien mal y no podemos quedarnos dormidos. Cuando oremos, todos los que ya pasamos esa etapa de criar, no nos dejemos de orar por los que están criando, por los niños, por los nietos, por muchos tenemos acá nietos también, ¿verdad? Que el Señor los proteja y los guíe.
Pero nuestra responsabilidad no se la podemos dejar completamente, ni tampoco a nuestras esposas. Las mujeres hoy en día trabajan en la iglesia, trabajan secularmente, trabajan en la casa, tienen que hacer tantas cosas y tienen poca ayuda a veces de los esposos. Esposos tenemos que tomar nuestra parte. Si ellas trabajan afuera, nosotros tenemos que compartir el trabajo de la casa igual. Algunos dirán, pastor, pero si los obligamos a nuestros hijos a la iglesia, a las cosas de Dios, después se nos van a ir de la casa. Miren, eso es una mentira del diablo. Eso es una mentira del diablo. Dios nos dio esos niños para que nosotros los enseñásemos, les guiemos a ellos, a los principios, los valores que ellos tienen que aprender. Esa es nuestra responsabilidad. Una vez mi hija me dice, pero papi, aquí no hay democracia. Y yo digo, no, democracia no, dictadura. Aquí lo que hay es dictadura, es lo que yo diga. A veces hay que ponerse así, con amor, pero a veces tenemos que ponernos fuertes. Ahora, después que ya ellos crecen y se desarrollan, bueno, que decidan, que hagan lo que ellos quieran hacer con su vida, ¿no? ¿Verdad? Pero ya hemos hecho nuestra parte. ¿Cómo vamos a dejar que esos niños decidan todo lo que ellos quieren si ellos no tienen la capacidad todavía emocional, intelectual, espiritual para esas cosas? Para eso estamos nosotros los padres. Yo prefiero cumplir con el Señor. Yo prefiero llevarlos, guiarlos, enseñarles, hacer mi parte. Hermanos, lo más lógico es que lo que desde niño no sembramos, de adulto no vamos a recoger. Eso sí puedo decirles por seguro, ¿no? Y tenemos que enseñarle a amar a Dios sobre todas las cosas. Así que el padre del texto de hoy trajo a su hijo a Jesucristo. Mire que pocas palabras, ¿verdad? Pero muy poderoso. Los hijos están la mayor parte del tiempo en las escuelas, ¿no es así? En las escuelas, y todo lo malo que aprenden lo aprenden allí, en las escuelas. Y luego el resto del tiempo, ¿cómo están los jóvenes hoy? ¿Cómo está la juventud? ¿Cómo están aún los niños? Están a veces con los celulares y están viendo, si no, videos de juegos que, por lo que yo he visto, en su gran mayoría son violencia. Lo que hay es violencia. Y bueno, en TikTok, en Instagram, en YouTube, y cuántas cosas ven allí que no deben de ver. No digo que no hayan cosas buenas, pero por ejemplo, usted se pone en YouTube a pasar o en TikTok a pasar en una cosa buena, pero después vienen otras cosas que pueden ser pornográficas. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo vamos a dejar que así que por sí solo? Muchos dicen que no tienen tiempo. No tenemos tiempo. Hermanos, ¿quién nos dio el tiempo? ¿Quién da el tiempo? Dios nos ha dado el tiempo. Y espera que nosotros usemos el tiempo como buenos mayordomos, ¿saben? No tenemos tiempo para nuestros hijos, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para la iglesia, no tenemos tiempo para la familia, no tenemos tiempo para leer la Biblia. Pero tenemos tiempo para otras cosas que no tienen valor eterno ninguna. Y malgastamos mucho tiempo, mis queridos hermanos. Yo tuve una vez que desprenderme así de los medios sociales, no totalmente, porque no es posible. Porque sin darse cuenta uno se envicia y cuando vienes a ver, has perdido tiempo en eso, mis queridos hermanos, y no es constructivo. Se cuenta la historia de un hombre que fue una vez a una feria del pueblo local. Y cuando pasó por la parte de los animales, estaba tirando fotos, se da cuenta que hay un perro, muy bonito el perro, que se había ganado una medalla azul. Ustedes saben que un perro se gana la medalla azul, es un perro extraordinariamente inteligente, capaz de hacer una cantidad de cosas, todo lo que el dueño le pida. Pero se da cuenta, al estar tirando fotos, que al lado del perro hay un muchacho delgado, fumando y hablando cuanta palabra grosera exista en el mundo. Y él se sorprendió con aquello y empezó a indagar, a preguntar, ¿quién es ese muchacho?
averiguó que era el hijo del dueño del perro. Es decir, su padre había criado al perro y lo había entrenado a ser un ganador, pero en cambio fracasó con el hijo. La razón muy simple, porque el hombre le dedicó más tiempo obviamente al perro y no al hijo, para nada. Yo estoy seguro que ese hombre tenía en su oficina libros y revistas de cómo criar a los perros, cómo bañarlos, cómo peinarlos, cómo enseñarlos, cómo educarlos. Crió a un perro ganador de premio, pero tenía un hijo fumador y era una maldición al mundo. Hubiera sido mejor que hubiera tenido un perro inservible y a un hijo bien educado. ¿No creen ustedes? Yo sé que entrenar a un perro es más fácil. Yo he tenido 3 perros propios míos y otros 2 que con los que me crié, que eran de mis padres. Y me gustaba entrenarlos, me gustaba que estuvieran disciplinados. Yo los enseñaba que ellos no podían pasar por la puerta hasta que yo no pasara. ¿Qué les parece? Fíjense si los perros aprenden lo que uno les enseña. Pero mis queridos hermanos, eso usted lo puede enseñar en cuestión de 3 a 6 meses y usted ya entrenó a su perro. Claro, un hijo toma años, ¿sí o no? Hay que tener paciencia, hay que tener fe, hay que tener amor por esos hijos. Y quizás por eso este hombre no se tomó el tiempo, pero miren lo que ocurrió con ese muchacho, ¿verdad? Estamos dispuestos a sacrificarnos delante del altar de Dios para que Dios nos bendiga a la familia, a los hijos. Hombres, tenemos que ser gente de oración. En una ocasión había esta reunión donde estaba un predicador con otros creyentes del pueblo, y un doctor cristiano se le acercó al predicador y le dijo: yo quiero que ore por mis 2 hijos porque están perdidos. Y el predicador le dijo: sí, voy a orar por ellos. Pero allí al lado, bien cerca, había una señora bien bajita de estatura que escuchó la petición y se atrevió a decirle al doctor: ¿estaría usted dispuesto a ponerse usted mismo en el altar por sus 2 hijos? Y él, no entendiendo, le dice: ¿pero qué es lo que usted quiere decir con eso? Y la señora le dice: mira, ¿estaría usted dispuesto a decirle a Dios que usted no va a comer ni va a beber hasta que sus hijos se salven? ¿Qué está diciendo esta mujer, no? Miró al predicador, el predicador lo miró a él, se quedaron así. Pero él se tomó unos segundos y le dijo: bueno, sí, o sea, pensó, voy a ayunar para orar por mis hijos. Y se comprometió a hacerlo. Hermanos, a los 2 días vino el doctor al predicador y le dijo: mis hijos se han convertido al Señor. Yo me pregunto, ¿cuántos de verdad estamos dispuestos a cerrar la puerta de nuestra habitación, a arrodillarnos, ir a nuestro Padre Celestial y derramar allí nuestros corazones delante de Dios y decirle a Dios cuánto necesitamos desesperadamente de su poder y de su gracia? Finalmente quiero decirle que este padre encontró, por supuesto, la solución y la salvación en Jesucristo. No hay mejor lugar a donde podamos ir, ¿verdad?, que a nuestro Señor. Vamos a concluir aquí rápidamente con estos versículos que ya lo leímos, pero para cerrar la historia, ¿no? El versículo 18 dice que, hablando sobre el muchacho que estaba endemoniado, dice que le toma, le sacude, le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Miren esto. Dice que da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, estropeándole. Hermanos, tremendo testimonio tendría este muchacho al decir luego: mi padre me trajo a Jesús y Jesús me libró de las fuerzas de las tinieblas. Qué testimonio tan maravilloso. Noten el final de la historia.
Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les respondió, y volvemos a la oración que hemos estado hablando, ¿no? Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Queridos hombres y padres, con lo que estamos viendo allá afuera, que es una obra demoníaca para destruir a los hogares y las familias, sin hombres de oración no vamos a triunfar. Necesitamos hombres que hagan compromiso hoy delante de Dios a ser hombres de oración, hombres que verdaderamente tomen en serio caminar con Dios, que lo deseen de todo corazón, hombres cumplidores, y luego que podamos enseñarle a otros que vienen detrás de nosotros. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos.